complace informar, por instrucciones del señor presidente, que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha decidido convocar dicho consejo de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 8 de la ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. La primera reunión de dicho consejo tendrá lugar el lunes 15 de mayo del año en curso. El Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral, así como los miembros de la Suprema Corte de Justicia que, por renuncia o por haber llegado a la edad límite para el ejercicio de esas funciones, deben ser reemplazados en esta oportunidad. Como se sabe, es la primera vez que le corresponde al presidente Danilo Medina presidir el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está ya plenamente conformado. Ese es el tema de hoy, el tema de la semana y probablemente el tema de más impacto en la vida dominicana de los próximos años. Para hablar de esto, vamos a hablar con el magistrado José Manuel Hernández Peguero, miembro del Tribunal Superior Electoral, con Eddie Olivares, que es miembro de la Junta Central Electoral, y el abogado constitucionalista Nasser Perdomo. Le damos los buenos días a los tres. Inicia esta sesión del Consejo de la Magistratura con la posibilidad de un cambio profundo en todo el sistema de justicia de la República Dominicana. Quizás debemos iniciar el diálogo, Nasser, con la expectativa que puedan tener ustedes de lo que va a pasar hoy, aunque uno sabe que hoy nada más es reglamento. Bueno, mira, yo creo que lo que hay que saber es primero cuáles son los jueces que van a ser sustituidos o posiblemente confirmados en este momento. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene la obligación de decidir cuál va a ser la composición del Tribunal Superior Electoral para los próximos 4 años. De igual manera, hay una cantidad de jueces de la Suprema Corte de Justicia que deben ser sustituidos, ya sea por renuncia o por haber llegado la edad para ello. Realmente el Consejo Nacional de la Magistratura se va a tener que reunir de manera más o menos constante durante 2 años o más, porque a finales de este año y principios del siguiente va a tener que sustituir o confirmar a 4 jueces del Tribunal Constitucional, y a finales del 2018 o principios del 2019 va a tener que evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que lo que debe esperar la ciudadanía y lo que debe exigir la ciudadanía, a pesar de que parecería que se ha dejado pasar el tiempo y se ha esperado al último momento porque ya el Consejo se reúne hoy, lo que debe hacerse es una labor del Consejo Nacional de la Magistratura que sea transparente. Es decir, la decisión de quiénes van a ser los jueces de las altas cortes es una decisión que la Constitución de la República es de un carácter político, en el sentido de que tiene que ser el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto en su mayor parte por personas que han recibido votación popular. Sin embargo, la misma ley del Consejo Nacional de la Magistratura prevé que la ciudadanía pueda proponer candidatos y además que el Consejo Nacional de la Magistratura escuche las posibles objeciones que tiene la ciudadanía a los candidatos que sí se presenten. Además, a pesar de que la decisión final es una decisión del Consejo y eso no se puede delegar constitucionalmente hablando, lo que sí puede hacerse es que los criterios de selección o de evaluación que use el Consejo Nacional de la Magistratura sean más transparentes que en el momento. Yo quiero decir que el reglamento de evaluación de los jueces para la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, pero que eso pudiera ser extendido a todos los jueces, que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en este momento y que fue el que usó en el año 2011, tiene 4 páginas. 2 de ellas son de firmas de los miembros del Consejo, una de presentación, y el texto normativo de ese reglamento tiene solamente 1 página. Yo creo que eso debe ampliarse, yo creo que debe de llevarse a su máxima expresión la posibilidad de que la ciudadanía participe de este proceso, porque eso es lo que le va a dar legitimidad ante los ciudadanos, ante la población, a los jueces que surjan de ese proceso de selección. Magistrado Olivares, el reglamento, lo que dice Nasser es que el reglamento puede ser la llave para una selección más o menos transparente. ¿Qué
habría que hacer o que cambiar en relación a lo que se ha hecho hasta ahora? Yo pienso que este proceso va a implicar una mayor participación de la población, de la sociedad civil organizada. Esa participación es necesaria para que la selección sea la que esté en sintonía con lo que requiere la sociedad en este momento. La sociedad tiene que participar. Esa va a ser la diferencia en relación con el pasado proceso. El pasado proceso se limitó simplemente a que la sociedad la viera a través de la pantalla de la televisión. Ciertamente fue un proceso de vídeo, pero que al final de cuentas no tuvo ninguna participación efectiva de la población. En este caso, y lo que plantean hacer, que es importantísimo, hay que proteger la participación del pueblo a través de las recomendaciones, de las objeciones y de las sugerencias. Eso es lo que va a garantizar que el proceso sea transparente y que se escojan los mejores y las mejores candidatas. Magistrado Hernández Peguero, Participación Ciudadana emitió un documento ayer en el que reclama transparencia en el proceso y reclama que las personas que se han llevado a los tribunales tengan 10 años de separación del ejercicio político. Creo que 4. 10, dice aquí. La noticia que vi 4. Mire, Bueno. es un tema que se ha mantenido en la palestra pública durante mucho tiempo. Y la experiencia, por ejemplo, en otros países como España, es la de que es posible que un militante partidario pueda ocupar una posición de juez deliberativa. Lo único que se le exige, por ejemplo, al defensor del pueblo, en este caso en España, y a los jueces, es que renuncien inmediatamente, asuman las funciones. De todas maneras, el momento político en que vive el país impone de que se tome muy en cuenta de que no es posible en estos momentos que un militante político pueda optar por un cargo de juez del Tribunal Superior Electoral o la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, yo creo que hay que afianzar más en los requisitos a ser exigidos a los postulantes. Yo creo que hay que establecer un perfil no tan solo académico, sino también en el aspecto psicológico, y estos deben ser evaluados en ambas materias antes de poder escogerlo. Vamos a ver un trabajo que nos han preparado en la producción para ayudar a la gente a entender este proceso de qué es lo que va a pasar a partir de hoy con esta convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. La figura del Consejo Nacional de la Magistratura se integra a la Constitución en el 94 como parte de un acuerdo político entre el expresidente de la República, Joaquín Balaguer, y el opositor José Francisco Peña Gómez, que zanjó la crisis postelectoral de ese año. El Consejo Nacional de la Magistratura nace de la reforma del 14 y 15 de agosto del año 1994, a propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando se hizo aquella negociación que culminó con la crisis electoral que produjo las exclusiones de votantes. 3 años más tarde es cuando, mediante Ley Orgánica 169-97, se definen funciones y competencias del Consejo Nacional de la Magistratura. En el capítulo primero y sus artículos siguientes de la referida legislación, se estableció que 7 personas conformarían el Consejo Nacional de la Magistratura. El órgano sería encabezado por el presidente de la República. Lo integrarían además el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de ese órgano judicial. También los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de un legislador de ambas alas legislativas que representen la segunda mayoría. En el artículo 4 de la misma ley, se le confiere la facultad de escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, atribución que correspondía al Senado de la República. También de evaluar el desempeño de los magistrados de esa alta corte.
y lo que se le quita al Senado de la República para que intervengan otros actores mucho más representativos. En el 2010, el liderazgo político representado en Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado pacta una nueva reforma constitucional que altera la competencia e integración del Consejo Nacional de la Magistratura a través de la Ley 138-11, que derogó la 169-97, se dispuso que el órgano tendría a su cargo la escogencia de los miembros de los tribunales recién creados, Constitucional y Superior Electoral, además de la Suprema Corte de Justicia. También se dispuso que el Procurador de la República pasaría a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, con lo que se amplió la matrícula de 7 a 8 miembros. Si analizamos del 94 al 2017, para ver si se ha cumplido con el objetivo que dio origen a que se creara el Consejo Nacional de la Magistratura, yo, que tengo 30 años en el ejercicio como abogado, digo que no. En esta oportunidad, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberán elegir los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral y 3 de la Suprema Corte de Justicia. Rentería Montero, NCDN. Bueno, hablamos de 3 elementos fundamentales: participación política, perfil y transparencia en la selección. Magistrado Olivares, ¿cómo puede o cómo usted cree que puede el Consejo de la Magistratura actuar en función de eso que parece elemental? Un perfil definido, un ejercicio transparente y la calificación. ¿Cómo puede ser ese proceso? Bueno, el procedimiento debe ser el que determine quién debe ser elegido. Hay que procurar que esta primera fase que se inicia hoy sea con el propósito de crear la plataforma para que garantice que la escogencia no dependa exclusivamente de la voluntad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura o del partido que lo controla, sino que sea el producto de una evaluación efectiva, una evaluación real. Eso es lo que va a garantizar que sean escogidas personas. Pero yo no soy abogado, la gente que está en su casa no es abogado. Uno ve el procedimiento en televisión, puede parecernos que una persona luzca mejor que la otra, pero nosotros no sabemos de eso, no tenemos facultades. ¿Cómo se podría desarrollar un proceso que garantice un mínimo de calificación? Hay que definir la puntuación. Pueden interrumpir uno al otro. Hay que establecer claramente una escala de puntuación en función de una serie de condiciones que son las que conducen hacia la escogencia de una persona idónea para ocupar uno de estos cargos. Recuerden que son diferentes las características, por ejemplo, de los 5 integrantes del Tribunal Superior Electoral, de los que van a completar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia. Aquel es mucho más jurisdiccional. El Tribunal Superior Electoral tiene 2 características fundamentales. Una, el relativo a lo jurisdiccional, ya forma parte del legislativo. En consecuencia, ahí deben ser personas que conozcan sobre procedimiento, pero fundamentalmente que tengan un alto sentido y conocimiento de lo que tiene que ver con la política. Pero honestamente yo también diría algo. Hay que tener cuidado con repetir la experiencia de 2011 en cuanto a las evaluaciones de los candidatos, porque una cosa que se hizo y que al final, incluso yo recuerdo que en las redes sociales la gente empezó a burlarse, decía The Next Dominican Judge. Es esta idea de que tú puedes poner a una persona frente a la cámara de televisión a que le hagan un examen oral como si fuera un estudiante. Porque yo creo que ese no es un proceso idóneo de evaluación, aunque haya entrevistas públicas. A mí ese no es el problema, pero porque esa forma no debe ser en sí mismo un procedimiento para evaluar la competencia de uno de los abogados, de los candidatos que se presenten, por una razón muy sencilla. Todo el que ha sido profesor en Derecho sabe
que puede decidir con las preguntas del examen si la clase se quema o si la clase pasa con nota máxima, en pleno o por parte. Entonces, se ha visto, como se dio en el 2011, que algunas personas le hacían unas preguntas generales de derecho muy válidas y a otras entonces le ponían unas preguntas que ponían a sudar a cualquiera, independientemente de si tuvieran los libros abiertos o no. Tú estás diciendo que a uno le tiraban duro y a otro les la ponían suave. Y es que es un problema. Aquí, por la manera en que en Santo Domingo se trabaja la educación, la gente piensa que el buen abogado o el buen profesional es el que se sabe las cosas de memoria. Y eso no es el caso. Para el buen abogado es el que maneja los principios del derecho, el que tiene claro cuál es el papel de las instituciones jurídicas. Para lo otro, como decía, o como ha dicho el antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Suberoiza, que me parece que va a ser entrevistado hoy aquí también, para lo demás están los códigos. Entonces, yo creo lo siguiente, a diferencia de lo que dice el colega que me precede, no es verdad que ha sido un desastre, que ha sido lo más malo lo que ocurrió en el 2011. Yo me opongo a ese razonamiento y al parecer él quisiese visualizar una escogencia tal vez diferente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Vamos a establecer los perfiles. Yo creo Altagracia en este caso. Pero someter 230 aspirantes en el 2011 públicamente, creo que fue un gran paso de avance a lo que había sucedido antes. Es posible que ahora eso se complete. ¿Usted lo dice por el nivel de exposición? No, yo digo porque fue un paso de avance, porque avanzamos. Antes se lo cogía el Senado de una manera diferente. Pero eso fue antes de la reforma del 96, pero del 94. El Tribunal Superior Electoral fue en aquella ocasión por primera vez. Porque ahora, ¿qué es lo que queremos? Mire, transmitir por televisión no es transparencia, ¿eh? Y si transmitir por televisión no es transparencia. En televisión se ve lo que se ve y lo que no se ve, nadie está viendo a los muchachos que están ahí. Bueno, que son los que hacen que este programa salga. Yo no hablo solo de transparencia, yo hablo de que los postulados en aquella ocasión, además de ser sometidos a una evaluación pública, fueron también cuestionados por la opinión pública y atendidas sus peticiones. Ahora, de lo que se trata es de avanzar, y yo creo en ese sentido, tal y como dice el colega Olivares, que hay que completar los requerimientos, tanto aspectos académicos como de otra naturaleza, yo digo psicológicos. Eso que usted dice, ¿debería estar en el reglamento? Bueno, debe estar, porque el reglamento traza líneas generales. Dice NACE que el reglamento es una paginita. Y la mitad de esa página es una repetición de lo que ya dice la ley. Entonces el reglamento como existe en la actualidad no es un mecanismo adecuado para la evaluación. ¿Puede el reglamento definir el resultado del Consejo? Es que debería definirlo. El reglamento debería definir fundamentalmente la parte técnica, la parte que tiene que ver con lo relativo a las condiciones que deben presentar los candidatos y candidatas. Aquí es importantísimo, mire, a propósito de lo que usted señalaba, que una cosa es frente a la cámara y otra cosa es lo que sucede tras la cámara. Sí. Por ejemplo, yo me sentiría mucho más confiado del proceso si se me presentara, por ejemplo, el equipo técnico calificado para hacer la evaluación que tiene que ver con el aspecto extrapolítico del proceso, porque hay que estar claro, la escogencia tiene un componente fundamental político que nosotros no podemos soslayar o pretender lo eligen que no políticos. existe, lo eligen los políticos. Ahora, al margen de eso, hay dos aspectos que son fundamentales. Un reglamento que determine, que defina cuántos puntos son para tal aspecto, cuáles son para este aspecto. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que van a determinar quiénes van a ser escogidos? Ahora, en eso debe haber un equipo multidisciplinario, altamente calificado. Usted está creando yo veo aquí no vamos a terminar el año que viene.
No necesariamente. El Consejo Nacional de la Magistratura se va a estar reuniendo durante los próximos 2 años, eso no hay, o más, eso no hay quien lo despinte. Entonces, yo lo que pienso es que hay que buscar un equilibrio, porque lo que dice el magistrado Olivares es verdad. La decisión de la identidad de los jueces, o sea, cuáles van a ser los jueces entre los candidatos, es del Consejo Nacional de la Magistratura y eso no puede ser evitado ni soslayado. Ahora bien, lo que sí puede ocurrir, que sí sería una gran novedad, es que siempre se hace un primer filtro, es decir, de los 200 y pico de candidatos que se presentaron la vez pasada, se hizo un filtro y pasó menos de la mitad o de una cuarta parte a una segunda etapa. Y luego de esa segunda etapa, entonces sí el Consejo decidió y escogió de manera libre, porque eran personas que entendían que habían pasado los requisitos. Claro. ¿Quién filtró? Ese es el tema. El mismo consejo. Tenemos que tener claro cuál es el filtro, porque esa es la manera en que tú puedes garantizar que el Consejo Nacional de la Magistratura preserve su capacidad de escoger a los jueces de la Suprema Corte bajo los criterios propios de una institución política como es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que al mismo tiempo se garantice que las personas que sean escogidas tengan, digamos, un nivel mínimo, o por un nivel no, que llenen unos requisitos mínimos. Eso y que estaría en el perfil, Nace. Sí, los requisitos mínimos. Claro, por eso es lo que digo. Lo que pasa es que también hay que evitar que a través de un proceso administrativo como ese se limite la capacidad del Consejo Nacional de la Magistratura de escoger los jueces, porque entonces tú estarías desnaturalizando lo que dice la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que tener la última palabra. No puede ser un proceso de evaluación en el cual los que tengan más puntos sean lo que, porque entonces quien va a escoger los jueces no va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura, sino quien haya preparado los formularios. Entiendas, NACE propone una evaluación previa que establezca un mínimo y a partir de ese mínimo el Consejo decida. Sí, yo creo que es perfectamente. Pero la ciudadanía debe saber. Debe participar en la primera etapa. En la primera etapa. Pero ¿cómo va a participar la ciudadanía? Bueno, eso sería interesante, ver si se puede establecer un mecanismo de participación. Personalmente yo creo lo siguiente, y esto aquí hay que, ante todo, visualizar qué fue lo que sucedió con la reciente designación de la Junta Central Electoral, en donde creo que hay consenso en la opinión pública, en la sociedad civil, de que fue de acuerdo a las expectativas. Y así va a suceder. Yo creo que hay que darle un voto de confianza al presidente de la República, ante todo, que ya lo manifestó en su forma de cómo se escogieron a los integrantes de la Junta Central Electoral. Y así va a suceder. Ahora, es importante, Altagracia, observar lo siguiente. ¿Quiénes deben ir al Tribunal Superior Electoral? Académicos puramente, porque lo que se discute actualmente en lo que respecta a las objeciones que se le hace al Tribunal Superior Electoral no son sus decisiones, si son bien o son mal dadas, son su militancia o identificación partidaria, digámoslo así. Entonces, Olivares habló de que no deben ser personas extrañas a estos asuntos, a diferencia de lo que sucede para la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es importante, y vuelvo a insistir en lo que tú hablaste al principio, hay que definir un perfil para los jueces del Tribunal Superior Electoral diferente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, la ley prevé una característica de la conformación que ya establece el hecho de que un determinado porcentaje tenga que venir de la misma carrera, ya establece una limitación. En este caso van a ser 3. Exactamente, 3 de los 4. Pero tenemos a otro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el senador José Paliza, del PRM por Puerto Plata, para que nos plantee su expectativa en torno a esta reunión. Adelante.
Gracias, así es. Buenos días, Altagracia. Como dices, estamos en la oficina senatorial acá en el Congreso Nacional del senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Recordar que la segunda mayoría en el Congreso Nacional ostenta una representación tanto de la Cámara de Diputados así como del Senado de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso, la responsabilidad recayó en José Ignacio Paliza. Senador, ya hoy es la hora cero, se inician los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sus expectativas para esta noche? Mira, sé que como consecuencia de los resultados de la convocatoria del 2011 y sobre todo de algunos comportamientos similares en designaciones de funciones públicas recientes, hay cierto escepticismo, cierta duda en torno a los resultados de esta convocatoria. Sin embargo, yo voy cargado de optimismo a la reunión de hoy, acompañado de los colores patrios y muy presente en las solicitudes de una sociedad que reclama por justicia independiente. Ojalá que la actitud de los demás miembros a la llegada a los salones donde se desarrollarán estos esfuerzos pues puedan asumir una actitud similar. Lo que está en juego va más allá de los representantes del propio Consejo Nacional de la Magistratura, va más allá de los intereses particulares y de las colectividades que representamos. Lo que está en juego es una función muy delicada del Estado, que es impartir justicia, ser equilibrio en momentos de disputa entre ciudadanos, y por tanto la labor nuestra debe estar muy acompañada de esa necesidad de proveerle al país justicia independiente. Cuando hablamos de justicia independiente, entonces, ¿cuál usted entiende debe ser el perfil de las personas que sean escogidas? Primero, 5 miembros al Tribunal Superior Electoral y 4 vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia. Y uno en el Tribunal Constitucional. Todos lo conocemos, deben de ser ciudadanos apartidistas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, evaluar en materia de cantidad y de calidad los esfuerzos de los jueces de carrera y de desarrollar, guardando el equilibrio necesario en un Tribunal Superior Electoral que está muy cargado de intereses, ¿verdad?, que son siempre los que acuden a ese órgano. Todos conocemos qué debe ser un juez, y todos sabemos cuáles son las cualidades y condiciones que debe tener un juez, sobre todo que su carácter pueda ser uno impregnado de independencia, que pueda tener la capacidad y la tranquilidad de generar fallos apegados solamente a la ley. Y para eso nosotros tenemos que dar algunos pasos. Una de las cosas que vamos a solicitar hoy o a proponer hoy cuando se discuta la metodología o los reglamentos para organizar estos debates es que esto debe ser un esfuerzo totalmente transparente. Que a diferencia del Consejo Nacional de la Magistratura del 2011, aquí tanto las entrevistas como las evaluaciones y las votaciones o selección de jueces sea pública, inclusive televisada. Que la propia sociedad pueda dar seguimiento y participar de todo el proceso. Inclusive solicitaremos que una vez depositados los postulantes sus propuestas a ser jueces, que se dé un espacio de espera y un tiempo para reparos y observaciones, que cualquier ciudadano de buen nombre pueda acudir de manera responsable ante el Consejo Nacional de la Magistratura y entregar su parecer sobre tal o cual juez o tal o cual postulante, para que nos ayuden, ¿verdad?, a poder escudriñar su vida profesional y privada de la mejor manera posible. Este debe ser un esfuerzo en el que la sociedad nos acompañe desde el primer momento. Por eso cuando me dicen, ustedes van 2 miembros de la oposición contra 6 del oficialismo, yo le digo que no, que nosotros vamos 2 acompañados de toda una sociedad a persuadir a 6 a que asuman un comportamiento similar y se unan a los intereses de una sociedad que reclama justicia independiente. Bueno, muchísimas gracias al senador José Ignacio Paliza, que hablábamos previo y tiene una agenda muy cargada que incluirá varias entrevistas y posteriormente la reunión de esta tarde del Consejo Nacional de la Magistratura, que será a partir de las 5 de la tarde, y NCDN llevará una cobertura completa sobre este proceso de reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se estarán escogiendo varios miembros de las altas cortes. Altagracia, básicamente esto es todo lo que ha pasado por acá, y escuchamos ya la posición de uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso el senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias a Juan, gracias al senador Paliza, que introdujo un elemento interesante que no, porque aquí hay más o menos un acuerdo en que hay que tener un perfil, una evaluación,
y una diversidad, es lo que yo entendí, en lo que ustedes están de acuerdo. Pero él habló de un concepto que es el reparo, que el Consejo tiene que dar un tiempo para el reparo, para que el ciudadano objete al seleccionado. ¿Cómo puede ser eso? Tú dices que está en la ley. Sí, el artículo 18 de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura establece lo siguiente. Vistas públicas. El Consejo Nacional de la Magistratura someterá a vistas públicas las candidaturas y tendrá la facultad de indagar todas las circunstancias que considere oportunas para recabar la opinión de instituciones, organizaciones cívicas y ciudadanos. Es decir, la ciudadanía no solamente tiene la capacidad legal de proponer candidatos, sino que además tiene la capacidad legal de dar la opinión sobre los candidatos que se han propuesto, aunque no lo hayan hecho ellos. Entonces, eso es algo que no se hizo, o por lo menos no se hizo de manera eficiente en el 2011. Ni pública. Y que es importante que se haga. Porque hay que ver, nosotros creo que estamos de acuerdo los tres, en que la facultad de designar los jueces de las altas cortes es una facultad fundamentalmente política. Es decir, los jueces de las altas cortes, en mi opinión, no son jueces de carrera, son jueces de las altas cortes. Y esas altas cortes tienen una función que, según el artículo 4 de la Constitución, que es el sistema de frenos y contrapesos, eso es una función política. Es decir, la gente, no político partidista, sino política de hacer que el Estado vaya por la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ciudadanía tiene que sentir que el procedimiento sea un procedimiento adecuado, un procedimiento transparente, donde se le respeten sus derechos legales. Porque si no, yo creo que hay mucha gente que critica las altas cortes al día de hoy. Y yo pienso que en realidad el problema no es con quienes las integran, sino con que la manera en que se llevó el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011 les cargó desde el primer día de su labor una desconfianza de la ciudadanía que no se sintió escuchada durante el proceso. Yo creo que eso debe cambiar. Bueno, vamos a darle 30 segundos a nuestros dos invitados, porque nuestro otro invitado ya está listo y es un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado. Que fue electo, ¿verdad? Por el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver. Mira, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero hay que dar un voto de confianza al presidente de la República y a los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. No me cabe la menor duda de que vamos a avanzar, de que van a haber nuevos procedimientos, de que hay que modificar el reglamento, pero más que todo, que la población, la sociedad civil esté atenta a los postulantes. Es importante. Y de aquí va a salir algo, evidentemente, que va a hacer avanzar el sistema democrático dominicano. Magistrado Olivares. Participación de la sociedad en la decisión. No solo se participa votando, decidiendo quién va a ser o quiénes van a ser, sino que se participa también sugiriendo, proponiendo. Lo otro importante, me gustaría darle un voto de confianza al reglamento. La reforma de ese reglamento es la que me va a merecer un voto de confianza. Y lo otro es, no puede ser otro circo. Llevar profesionales en este caso ante el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerle cuestionario como si se tratara de una actividad escolar, eso no puede volver a ocurrir. Yo pienso que hay que procurar que sea un proceso serio, no como lo que ha ocurrido con la Junta, con los demás órganos, que se hace un show mediático, llevando gente que nunca van a ser escogidos, porque al final de cuentas hay un perfil fundamental para ser escogido que tiene mucho que ver con la decisión de los grupos, de las élites políticas, que son las que finalmente toman la decisión. Bueno, pues muchísimas gracias a Eddie Olivares, José Manuel Hernández Peguero y Nace Perdomo. Vamos a seguir hablando de este tema en este programa especial de Enfoque Matinal a propósito de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.